Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones de Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre el vuelo desaparecido de Malaysia Airlines, el vuelo 370. Han pasado ya 3 años largos sobre esa desaparición y sigue habiendo cosas que no cuadran, sobre todo en el terreno en el que algunos han salido beneficiados de esa desaparición del avión. ¿Quiénes son los beneficiados y qué gente había dentro de ese avión que era importante en el terreno científico? Vamos allá. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, también designado en virtud de un acuerdo de código compartido como vuelo 748 de China Southern Airlines, fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200, que llevaba 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas. Desde el momento en el que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda sin precedentes y rescate que ha sido considerado la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación. Tras varias semanas de búsqueda en aguas del Golfo de Tailandia y alrededores, donde se presuponía que había caído el avión, nuevas pistas indicaron que el avión había seguido rumbo sur, adentrándose en el Océano Índico, lejos de tierra firme. Aunque tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo un misterio. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese desconocida después de casi 4 semanas de intensa búsqueda fue calificado por algunos medios de comunicación de sucesos sin precedentes en la aviación moderna, como uno de los mayores misterios de la historia de la aviación o el mayor misterio de la aviación civil de la historia. Igualmente, el primer ministro australiano Tony Abbott afirmó que la búsqueda del MH370 era la más difícil en la historia de la humanidad, puesto que había caído en una zona muy complicada y de difícil acceso, además de grandes profundidades del océano. El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 12:41 de la noche, hora local, del 8 de marzo de 2014 y estaba programado para aterrizar en Pekín a las 6:30 de la mañana del mismo día. El vuelo 370 comunicó por última vez con los controladores aéreos a la 1:30 de la madrugada y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, en Malasia, a las 2:40, una hora después y 59 minutos después de despegar. En ese momento, el avión acababa de adentrarse en el espacio aéreo vietnamita y debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, este país negó que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo. Esa es ahora cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. Otras informaciones no oficiales filtradas en los medios de comunicación hablan de que a las 3:40 horas de la madrugada el avión fue detectado por el ejército de Malasia sobre la isla de Pulau Perak, en pleno estrecho de Malaca. El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el radar militar mostraba que la aeronave pudo haber girado antes de desaparecer. Todo parece indicar que algo voluntariamente se produjo con ese avión. Pero vamos a pasar a una profundidad mayor y de otro aspecto de esta desaparición del vuelo. Es decir, se nos vienen muchas preguntas a la cabeza, pero una sobre todo: ¿quién iba en el avión y a quién le interesaba que el avión desapareciera o que esas personas que habían dentro del avión murieran? Vamos a ver, porque es una información muy interesante que está saliendo a la luz conforme pasan los años. ¿Quiénes iban en el vuelo MH370? A 38 ciudadanos malasios se suman 12 personas de la tripulación, entre ellos el piloto Sari Ahmad Shah y el copiloto Farid Hamid. Entre los 153 ciudadanos chinos hay un grupo de 18 artistas, informó la agencia de noticias China News. Volvían a casa después de asistir a una exposición en Kuala Lumpur, Malasia. En realidad deberían haber viajado 24 pintores, pero los billetes de avión de 6 de ellos fueron cancelados poco antes del vuelo. Pero según la agencia de noticias china Xinhua, entre los chinos hay un desconocido.
Según la empresa fabricante de semiconductores Freescale de Texas, aquí es donde viene lo interesante para este vídeo, 20 de sus trabajadores viajaban en el vuelo MH370. Acordaros del nombre semiconductores Freescale, porque luego veremos qué es lo que sucedió con una de las personas más poderosas del mundo y el por qué se hizo con esa empresa. 12 de ellos malasios y 8 chinos, es decir, 20 en total. Por otro lado, 3 de los 6 indios que iban en el avión eran miembros de una misma familia de Bombay, según la prensa. Se trataría de una pareja que viajaba con uno de sus hijos para visitar a un hermano mayor de este, que acababa de casarse. También volaba una experta india en pesca, que se dirigía a una conferencia en Mongolia, y una mujer que viajaba a Corea del Norte para visitar a su marido que trabajaba allí. En cuanto a los 4 franceses, se trataba de una madre que viajaba con su hija de 14 años, su hijo de 17 y la novia de este. Se aseguraron varios medios. Estos son varias personas, varias historias que tienen que ver con el vuelo desaparecido, varias historias de vida truncadas por esto. ¿Puede que haya habido algún interés en hacer desaparecer este avión? Ahora vamos a pasar al punto álgido del vídeo con la empresa fabricante de semiconductores Freescale de por medio. Curioso, 20 trabajadores de esta empresa fallecieron o están desaparecidos por culpa de este accidente. Vamos allá porque no os va a dejar indiferentes. ¿Quién se benefició de la desaparición del MH370? Pues aquí lo estáis viendo. El señor Jacob Rothschild. ¿Os suena? De esos 20 trabajadores de esa patente de semiconductores Freescale, 4 eran los socios de Rothschild en esa empresa. En total eran 5. Los 4 socios desaparecieron en el vuelo. El único que sigue con vida es Jacob Rothschild, con lo cual, dados por muertos esos 4 socios, él es el que hereda esa patente de semiconductores. 4 días después de que el vuelo MH370 desapareciese, una patente de semiconductores fue aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. La patente se divide en partes de un 20% entre 5 titulares. Uno de los titulares es la propia empresa Freescale Semiconductor de Austin, Texas, Estados Unidos. Y los otros 4 empleados chinos de la compañía, Peidong Wang, Xihong Sheng y Li Ying, todos ellos de la ciudad de Suzhou. Y todos ellos pasajeros del avión de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo, según Eternity. Si el titular de la patente muere, los demás titulares compartirán equitativamente los dividendos de la persona fallecida, siempre y cuando no se dispute en su testamento. Si 4 de los 5 titulares de la patente mueren, entonces el titular de la patente que queda con vida consigue el 100% de la patente. Ese titular de la patente restante es la empresa Freescale Semiconductor. ¿A quién pertenece Freescale Semiconductor? La respuesta es a Jacob Rothschild. El multimillonario británico es el propietario de la empresa Blackstone, la cual a su vez posee la compañía Freescale. Varias especulaciones en la red ya han prestado atención a esta circunstancia. Los Rothschild son una dinastía de financistas y banqueros internacionales de origen judeo-alemán. La familia es, desde el siglo XIX, una de las familias más influyentes de banqueros y financieros también de Europa. Es decir, ¿qué es el nuevo imperialismo del siglo XXI? Este tipo de familias que poseen la riqueza de muchísimos millones de personas. ¿Podemos considerar esto como una casualidad? Bueno, pues después de ver todo el vídeo, espero que os haya resultado interesante saber que las cosas pueden suceder por algo siempre y no tiene por qué ser una casualidad del destino que un avión desaparezca de la faz de la Tierra. ¿Está ese avión en algún lugar secreto? ¿O realmente están todos muertos los de dentro del avión? Es curioso cómo se pueden extraer más conclusiones conforme pasa el tiempo respecto a los hechos,
No son investigaciones tampoco pormenorizadas, puesto que la policía tampoco ha investigado este hecho de las sociedades, etcétera, o de las empresas, sino que la policía sigue investigando las causas del hecho, ¿no? Del accidente. ¿Qué causas tiene el accidente? ¿Tiene causas interesadas por parte de algunas personas o de alguna familia poderosa? ¿O realmente, como hemos dicho antes, es una pura casualidad del destino? ¿Creéis vosotros en casualidades o habéis dejado de creer después de ver todas las noticias lamentables que vemos últimamente en los medios de comunicación? Quiero que lo penséis para que tengáis alguna opinión o teoría y podáis comentarla bajo en los comentarios. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros y también visitar Facebook, Twitter y WordPress para más novedades o preguntas que tengáis sobre el canal. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.